No todo en los años 80 fue éxito y gloria. Detrás de cada invento brillante que cambió el mundo, hubo docenas de productos que prometían revolucionar nuestra vida y terminaron siendo un desastre total. En los próximos minutos, vamos a recordar juntos 12 productos de los 80 que fracasaron de manera espectacular. Inventos que parecían buena idea sobre el papel, que se lanzaron con bombos y platillos, pero que el público rechazó sin piedad. Algunos eran adelantados a su tiempo, otros simplemente eran malas ideas desde el principio. Prepárate para un viaje nostálgico por los fracasos más memorables de una década que no siempre acertó. Número 12. New Coke, 1985. Abril de 1985. Coca-Cola, la bebida más icónica del mundo, decide cambiar su fórmula secreta después de casi 100 años. La llaman New Coke, y la presentan como la evolución necesaria de un clásico. El problema fue que nadie, absolutamente nadie, había pedido ese cambio. La compañía había hecho investigaciones de mercado, miles de pruebas de sabor, donde New Coke ganaba consistentemente contra la fórmula original y contra Pepsi. Los números decían que era mejor, pero los números no entendían algo fundamental. La gente no solo compraba Coca-Cola por su sabor, sino por lo que representaba. Era parte de su identidad, de sus recuerdos, de su historia familiar. La reacción fue inmediata y feroz. Las líneas telefónicas de Coca-Cola colapsaron con llamadas de clientes furiosos. La gente acumulaba cajas de la fórmula vieja. Grupos de protesta se organizaban exigiendo el regreso de la verdadera Coca-Cola. En solo 79 días, la compañía tuvo que hacer algo sin precedentes, admitir el error y regresar la fórmula original, ahora llamada Coca-Cola Classic. El fracaso de New Coke nos enseñó algo importante. No todo puede mejorarse con investigación de mercado. A veces, la conexión emocional que la gente tiene con un producto es más poderosa que cualquier mejora técnica. Número 11. Laserdisc, década de los 80. Imagina un disco del tamaño de un LP de vinilo, pero que contenía películas con calidad superior al VHS. Ese era el Laserdisc, la tecnología que se suponía revolucionaría el video en casa. Y técnicamente era superior en todo. Mejor imagen, mejor sonido, no se degradaba con el uso. Era objetivamente mejor que el VHS. Entonces, ¿por qué fracasó? Por varias razones muy simples. Primero, eran caros. Los reproductores costaban una fortuna comparados con las videocaseteras VHS. Segundo, los discos eran enormes y frágiles. Había que voltearlos a mitad de la película como si fueras un DJ. Y tercero, y quizás lo más importante, no podías grabar en ellos. El VHS te permitía grabar tus programas favoritos de la TV, y esa funcionalidad era invaluable. Los Laserdisc encontraron un nicho pequeño de entusiastas del cine que apreciaban su calidad superior. En Japón tuvo más éxito que en América, pero para el público general, era demasiado caro y poco práctico. La tecnología superior no siempre gana si no es accesible y práctica. Hoy, los Laserdisc son objetos de colección. Algunos fanáticos del cine todavía los buscan porque ciertas películas nunca se relanzaron en otros formatos. Es irónico que este formato fracasado de los 80 haya pavimentado el camino para el DVD y el Blu-ray, que sí triunfaron usando conceptos similares, pero en momentos más apropiados. Número 10. Sinclair C5, 1985. ¿Era el vehículo eléctrico del futuro? ¿O eso prometía su creador, Sir Clive Sinclair? El 5 era básicamente un triciclo eléctrico con carrocería de plástico donde te sentabas casi a ras del suelo. Se vendía como la solución de transporte personal para las ciudades modernas. El problema fue que nadie quería verse conduciendo lo que parecía un carrito de juguete motorizado. El 5 tenía problemas fundamentales de diseño. Ibas tan bajo que los autos no te veían fácilmente, lo que era peligrosísimo en el tráfico. No tenía techo, así que si llovía te empapabas completamente. La batería duraba poco y las colinas eran su enemigo mortal. Para colmo, se veía ridículo. Absolutamente ridículo. Se lanzó en enero de 1985 con grandes expectativas y publicidad masiva. Sinclair esperaba vender millones. En realidad,
vendieron menos de 17,000 unidades antes de discontinuarlo ese mismo año. La compañía perdió millones y la reputación de Sinclair como inventor visionario quedó seriamente dañada. Lo irónico es que la idea de un vehículo eléctrico pequeño para ciudad no era mala. De hecho, 4 décadas después, vemos scooters eléctricos y vehículos similares por todas partes. El Zenko simplemente estaba adelantado a su tiempo, pero ejecutado de la peor manera posible. A veces, tener la idea correcta no es suficiente si la implementación es desastrosa. Número 9. Coleco Adam, 1983. Coleco, la compañía detrás de la exitosa consola ColecoVision, decidió entrar al mercado de las computadoras personales con el Adam. En papel sonaba perfecto, una computadora completa con impresora incluida a un precio competitivo. Iba a competir directamente con Commodore 64 y Apple II. El problema comenzó desde el día del lanzamiento. La tasa de defectos era alarmante. Se estimaba que entre el 30% y el 50% de las unidades llegaban muertas de fábrica o fallaban en las primeras semanas. La impresora incluida generaba interferencia electromagnética que borraba los datos de los disquetes cercanos. Era un desastre técnico de proporciones épicas, pero más allá de los problemas técnicos, había un problema de identidad. ¿Era una computadora para juegos o una herramienta seria de productividad? Coleco no lo dejó claro, y el producto quedó atrapado en un limbo que no satisfacía a ningún mercado. Los jugadores preferían consolas dedicadas, y los profesionales querían equipos más confiables. Coleco perdió millones intentando arreglar los problemas del Adam. En 1985, solo 2 años después de su lanzamiento, lo discontinuaron y la compañía nunca se recuperó completamente. Es uno de esos casos donde una empresa exitosa destruye su propia reputación al apresurarse a entrar en un mercado que no entendía completamente. Número 8. DeLorean DMC-12, 1981 hasta 1983. Sí, el auto de Volver al Futuro fue un fracaso comercial tremendo en la vida real. John DeLorean, un exitoso ejecutivo de General Motors, soñaba con crear el auto deportivo perfecto. El resultado fue el DMC-12, un auto con puertas de ala de gaviota y carrocería de acero inoxidable sin pintar que se veía absolutamente futurista. El problema fue que el diseño espectacular ocultaba fallas fundamentales. El motor era débil para un auto deportivo, apenas 130 caballos de fuerza. Era lento, consumía mucho combustible y tenía problemas de calidad constantes. Las famosas puertas de ala de gaviota se atascaban. El control de calidad era tan malo que los distribuidores tenían que arreglar cada auto antes de venderlo. Y luego estaba el precio. $25,000 en 1981 era carísimo para lo que ofrecía. Podías comprar un Corvette con mejor desempeño por menos dinero. La compañía fabricó alrededor de 9,000 unidades antes de quebrar en 1982, rodeada además de escándalos legales que involucraban a su fundador. La ironía suprema es que el DeLorean se volvió icónico gracias a Volver al Futuro en 1985, 2 años después de que la compañía quebrara. Hoy es un auto de culto, pero como producto comercial de los 80 fue un desastre absoluto. A veces el éxito llega tarde, muy tarde. Número 7. Polaroid Polavision, 1977 hasta 1979. Descontinuado en los 80s, Polaroid, la compañía famosa por sus cámaras de fotografía instantánea, pensó, ¿por qué no hacer lo mismo pero con video? Así nació Polavision, un sistema de video instantáneo que revelaba películas caseras en 3 minutos. Sonaba brillante, pero fue un fracaso monumental. El problema fundamental era el formato. Polavision usaba cartuchos especiales que contenían película de 8 milímetros que se revelaba químicamente dentro de un reproductor especial. Cada cartucho grababa solo 2 minutos y medio de video silencioso. Sí, silencioso, no había audio, y cada cartucho costaba una fortuna. Además, llegó en el peor momento posible. Las videocámaras domésticas con cintas VHS y Betamax estaban entrando al mercado. Podías grabar horas de video con audio,
por una fracción del costo de los cartuchos Polavision. La comparación era devastadora para Polaroid. La compañía invirtió millones en desarrollo y marketing, pero el público simplemente no lo quiso. En 1979, apenas 2 años después del lanzamiento, tuvieron que discontinuarlo con pérdidas masivas. Fue tal el fracaso que casi lleva a Polaroid a la quiebra. Es un ejemplo perfecto de cómo una gran idea puede llegar en el momento equivocado y con la tecnología equivocada. Número 6. RCA Selectavision Videodisc 1981 hasta 1984. RCA invirtió 17 años y más de $500 millones desarrollando su sistema de video en disco. Se llamaba Selectavision Videodisc, y se suponía que iba a dominar el mercado del video en casa. En lugar de eso, se convirtió en una de las pérdidas financieras más grandes en la historia de la electrónica de consumo. El sistema usaba discos que parecían LPs gigantes pero contenían películas. A diferencia del Laserdisc que usaba láser, Selectavision usaba una aguja física que leía surcos microscópicos. Era básicamente un tocadiscos para películas. Y tenía problemas terribles. Los discos se rayaban fácilmente, la calidad de imagen era inferior al VHS, y no podías grabar nada. Pero el problema más grande era el timing. RCA lanzó Selectavision en 1981, justo cuando VHS y Betamax ya estaban establecidos y las videocaseteras bajaban de precio rápidamente. ¿Para qué comprar un sistema nuevo, más caro y menos versátil, cuando ya tenías opciones mejores disponibles? Las ventas fueron patéticas. RCA esperaba vender millones, vendieron menos de 1 millón en 3 años. En 1984, admitieron la derrota y discontinuaron el producto con pérdidas estimadas en $650 millones. Fue un golpe tan duro que RCA nunca recuperó su posición de liderazgo en electrónica de consumo. Número 5. Apple Lisa, 1983. Antes de la Macintosh, Apple lanzó la Lisa, una computadora revolucionaria que introducía conceptos que hoy damos por sentado. Interfaz gráfica con ventanas, mouse, iconos. Era tecnología del futuro. El problema fue que costaba $10,000 en 1983. La Lisa era técnicamente impresionante, pero comercialmente inviable. Ese precio astronómico la ponía fuera del alcance de consumidores regulares y pequeñas empresas. Solo las grandes corporaciones podían considerarla, pero ellas ya tenían sistemas establecidos y no veían razón para cambiar. Además, era lenta. A pesar de su hardware avanzado, el sistema operativo gráfico demandaba tanto poder de procesamiento que las aplicaciones corrían con dolorosa lentitud. Y había pocos programas disponibles porque los desarrolladores no querían invertir en una plataforma tan cara y con ventas tan bajas. Apple vendió solo unas 10,000 unidades de Lisa antes de discontinuarla en 1986. Perdieron millones. Pero curiosamente, ese fracaso enseñó lecciones valiosas que Steve Jobs aplicó un año después con la Macintosh. Misma tecnología revolucionaria, pero a un precio razonable y con mejor marketing. A veces, los grandes éxitos nacen de los fracasos anteriores. 4. Clackers prohibidos en 1985. Aquí hay un caso único, un juguete que no fracasó por falta de ventas, sino porque era literalmente peligroso. Los clackers eran 2 bolas de acrílico conectadas por una cuerda que hacías chocar arriba y abajo de tu mano. El sonido clac, clac, clac era adictivo, y el truco parecía simple pero requería práctica. Se volvieron un fenómeno en los 80. Todos los niños los querían, todos los patios escolares resonaban con ese sonido característico. Hasta que empezaron los accidentes, las bolas de acrílico, al chocar repetidamente a alta velocidad, se quebraban. Y cuando se quebraban, explotaban en fragmentos afilados que volaban en todas direcciones. Hubo reportes de niños heridos con fragmentos de acrílico en los ojos, en la cara, en las manos. Los hospitales empezaron a recibir casos de heridas causadas por clackers. La Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de Estados Unidos intervino y para mediados de los 80, los clackers fueron prohibidos o retirados del mercado en muchos países.
Fue un fracaso extraño porque el producto era popular y divertido, simplemente era demasiado peligroso. Hoy, en nuestra era obsesionada con la seguridad, es difícil imaginar que algo así llegara siquiera a las tiendas. Pero en los 80, las regulaciones eran más laxas, y aprendimos a base de accidentes. Número 3. Atari 5200-1982. Atari dominaba el mercado de videojuegos en los primeros 80 con la legendaria 2600. Entonces decidieron lanzar su sucesora, la Atari 5200. En papel era superior en todo: mejores gráficos, más potencia, diseño más moderno. En la práctica fue un desastre que aceleró el colapso de la industria de videojuegos. El problema principal eran los controles. Los joysticks de la 5200 eran horribles, absolutamente horribles. No eran digitales sino analógicos, lo que sonaba bien en teoría, pero en la práctica significaba que eran imprecisos. Se descentraban constantemente y se rompían con facilidad. Jugar juegos que requerían precisión era frustrante hasta la desesperación. Pero había más problemas. La 5200 no era compatible con los juegos de la 2600, así que tu colección entera de juegos anteriores era inútil. Los juegos nuevos eran caros, y había pocos títulos disponibles al principio, y el diseño de la consola era enorme y poco práctica. Las ventas fueron decepcionantes. La 5200 llegó justo cuando el mercado de videojuegos empezaba a saturarse y los consumidores se volvían más exigentes. En 1984, solo 2 años después de su lanzamiento, Atari la discontinuó. Fue parte de la crisis de videojuegos de 1983 que casi destruye la industria entera. Un ejemplo perfecto de cómo no hacer una secuela. Número 2. Betamax, Sony. 1975 hasta 1988. Esta es quizás la guerra tecnológica más famosa de los 80, Betamax versus VHS. Y Betamax perdió a pesar de ser técnicamente superior. Sony lanzó Betamax en 1975 con calidad de video superior, diseño más compacto y tecnología más avanzada. Pero VHS ganó el mercado por razones que no tenían nada que ver con calidad técnica. La primera ventaja de VHS era la duración. Las cintas VHS podían grabar hasta 4 hasta 6 horas en un solo cassette, perfecto para grabar múltiples programas o películas largas. Betamax inicialmente solo grababa 1 hora, obligándote a cambiar cintas en medio de una película. Para cuando Sony extendió la duración, ya era tarde. El segundo factor fue el contenido. VHS ganó el apoyo de los estudios de Hollywood y los videoclubs. La mayoría de películas rentables estaban en VHS, no en Betamax. Y cuando los consumidores iban a los videoclubs y veían que había 10 veces más títulos disponibles en VHS, la decisión era obvia. Sony luchó valientemente, pero para finales de los 80, la guerra estaba perdida. En 1988, admitieron la derrota y empezaron a producir equipos VHS también. Betamax sobrevivió en nichos profesionales, pero como formato de consumo fue un fracaso monumental. Nos enseñó que la mejor tecnología no siempre gana, gana quien controla el contenido y la distribución. Número 1. E.T. The Extraterrestrial Atari 2600, 1982. Este es probablemente el fracaso más legendario de los 80, el juego que muchos culpan de causar el colapso de la industria de videojuegos. Atari pagó millones por los derechos de E.T., la película más exitosa de todos los tiempos. Esperaban imprimir dinero con este juego. En lugar de eso, crearon el peor juego de la historia. Atari cometió el error fatal de darle al desarrollador solo 5 semanas para crear el juego. 5 semanas para programar, diseñar, probar y lanzar un juego para la consola más popular del mundo basado en la película más exitosa jamás hecha. El resultado fue predecible, un desastre absoluto. El juego era confuso, frustrante y aburrido. E.T. caía constantemente en hoyos de los que era difícil salir. Los objetivos no estaban claros. Los controles eran torpes. No se parecía en nada a la magia de la película. Los niños que lo recibieron en Navidad de 1982 quedaron profundamente decepcionados. Las devoluciones fueron masivas. Atari fabricó millones de cartuchos esperando ventas récord.
vendieron una fracción. Las tiendas los devolvían por pallets completos. La compañía terminó enterrando literalmente millones de cartuchos sin vender en un vertedero en Nuevo México. Un evento que se volvió legendario en la cultura gamer. PT representa el máximo ejemplo de codicia corporativa, destruyendo un producto potencialmente grandioso. Y nos recordó que no importa qué tan buena sea la licencia, si el producto es malo, fracasará. Y así fueron los fracasos de los 80. Una década de ambición desmedida, de empresas apostando millones a ideas que sonaban revolucionarias, pero que ignoraban lo más importante, lo que la gente realmente quería. Mirando hacia atrás, es fácil juzgar estos errores, pero la verdad es que cada uno de estos fracasos enseñó lecciones valiosas. Los 80 fueron una década de experimentación, de atreverse a intentar cosas nuevas sin miedo al fracaso. Y sí, muchos productos fracasaron espectacularmente, pero esa voluntad de arriesgarse, de innovar incluso sabiendo que podrías perder millones, es lo que también nos dio las tecnologías que sí cambiaron el mundo. Los fracasos son parte necesaria del progreso. Sin ellos, no habría éxitos. Cuéntanos en los comentarios si conociste alguno de estos productos, si fuiste víctima de alguna de estas malas ideas, o si recuerdas otros fracasos épicos de los 80 que no mencionamos. Y si este viaje por los errores del pasado te hizo reflexionar, compártelo con alguien que aprecie la historia tecnológica, porque recordar los fracasos es tan importante como celebrar los triunfos. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.